Y la dicha de tener este invitado totalmente de alto rendimiento, Mao Molina, un hombre que no solamente dejó pues huella en el fútbol colombiano, lo ha dejado también huella en los corazones de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, pero también un hombre que para mí se ha reinventado muchas veces. Y eso es muy bueno, cuando uno se reinventa en la vida, como empresario, como deportista, como papá, como esposo. Mao, ¿qué más? Hola, Vane, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Primero quiero agradecerte por concederme este espacio. Es motivo de privilegio para mí estar acá contigo. Y sí, yo creo que una de las palabras que más me podrían caracterizar a mí es la perseverancia. Durante mi vida, no solamente durante mi carrera, sino ahora, he sido un hombre perseverante que he intentado superar momentos complejos, momentos difíciles. Durante mi carrera tuve muchos altibajos y momentos muy altos y otros momentos muy, muy, muy bajos. Y no desistí nunca. Traté de creer siempre en mis condiciones, en mi capacidad y obviamente que eso, el cariño de mi familia, el aguante de mi familia, de estar conmigo para un lado, para otro, me hizo reinventarme en muchísimas ocasiones. Y ya ahora, después de retirado también, creo que la mayor reinventada es esa, porque lo único que sabía hacer en la vida era pegarle una Y muy pelota. bien además. Sí, sí, y lo pude hacer bien. Y luego cuando pues ya se apagan las luces y el otro día te levantas, al otro día del retiro, pues empiezas y bueno, ¿y ¿Y ahorita qué? ahora ¿Y qué? ahora qué voy a Sí. hacer? Creo que tuve una suerte de ir preparándome con años de anterioridad para ese momento, desde la parte emocional, pero obviamente desde la parte laboral no tenía ni idea qué iba a hacer. Y de ahí me tomé dos añitos donde estuve muy tranquilo, disfrutando en familia, viajando con ellos. Y bueno, ya después me enganché también en los medios, en estar en televisión y ahora pues cumplo un rol de panelista en ESPN y me siento feliz. Qué bueno, además que uno ve ese rol que estás haciendo como panelista en ESPN, un canal que queremos mucho también. Eh, Muy como eras de pronto desde la parte del carácter, uno en la cancha, obviamente los futbolistas y las futbolistas se transforman, ¿cierto? Porque es otro cuento totalmente diferente, pero siempre también muy sereno a la hora de opinar y de poder tomar decisiones, porque así era en la cancha, de ser sereno, de esperar un poco para tomar decisiones, de ese liderazgo dentro y fuera de la cancha. Y uno te ve ese perfil también cuando sos panelista. A mí me gusta mucho escucharte, porque desde la emoción del hincha o desde la emoción muchas veces de los periodistas somos muy viscerales, ¿cierto? Y uno te ve aplacadito y vos haces el comentario Claro. y uno ve ese punto de vista de Amado tan bacano. No, es de verdad, que has Sí, ido mira, construyendo como ese carácter, pero también esa... claro, mira que ahora pues en esto, como decís, en mi nuevo rol, eh, he construido una línea muy natural, o Sí, sea, muy de lo que soy yo, de tu de mi esencia. esencia, de cómo lo Sí. siento, y ahí empezamos a encontrar como las relaciones desde la parte deportiva, que vos muy bien lo marcaste, ahora con un rol completamente diferente, y es, yo desde niño pues me acostumbré a ser el cerebro del equipo, a ser el 10, el Y que en tu casa construía las también. jugadas. En mi casa obviamente tenía las responsabilidades de muy niño y, y esa serenidad que le da a uno la posición de tomar decisiones conscientes, de tomarse 1, 2 segundos o 3 segundos más a la hora de tomar una decisión, muchas veces trabaja uno con cabeza más fría que todos los otros compañeros. Y eso marca la Y eso diferencia. marca toda la diferencia. O sea, la parte cognitiva creo que es muy importante. En nuestra época era supremamente importante. Hoy ya pasa a ser un poco más la parte física, que ha sido un poco más dominante, pero los jugadores cognitivamente superiores creo que siguen teniendo su espacio y un espacio muy, muy grande dentro del deporte. Entonces creo que esa forma de pensar mía desde pequeño me ha hecho adquirir este libreto que tengo ahorita obviamente en televisión, dar lo que vos decís, una posición mucho más argumentada, más Mucho. tranquila, sin entrar tanto en el conflicto, en el roce, sino simplemente pues desde lo que yo pienso y mis experiencias y todo lo que yo quiero expresar, pues tratar de dar un argumento y un concepto que le llegue al televidente, Y que construya que también construya, en esa claro, sí, conversada. exactamente. Eso creo que es lo que más intento yo dar, que
para eso estamos ahí, desde nuestra experiencia como futbolistas, de las vivencias que tuvimos y obviamente el conocimiento que tenemos ya fuera de las canchas, intentar transmitírselo al televidente de una forma fácil, tranquila, fresca, porque también considero que cuando ya le pone uno mucha cosa y muchos términos y se enreda uno mucho por querer aparentar una cosa a la otra, pues no se da el mensaje claro. Y bueno, hay mucho por mejorar, mucho por construir, pero es una faceta que me gusta y que la estoy disfrutando. Y lo estás haciendo muy Sí, bien. sí, Y gracias. nosotros los televidentes también lo disfrutamos. Mao, ahorita hablabas de la palabra retiro. Ay, a mí esa palabra me cuesta tanto. A mí me cuesta. En lo personal me cuesta mucho pensar que uno se retira de algo que ama. Sí. Pues yo entiendo que cuando ustedes como futbolistas hablan del retiro es que ya no están activos en una cancha como futbolistas profesionales. Pero también me cuesta entenderlo porque uno no se retira, pues un médico no se retira de ser médico, ¿me entendés? Claro. A mí, por ejemplo, Quique Wolf me lo decía mucho en Argentina y me decía, a mí no me gusta que me digan exfutbolista, porque es como a un médico le dicen exmédico, a un abogado le dicen exabogado, a un periodista le dicen experiodista, ¿no? Pues que no estás ejerciendo en este momento, pero es algo que te marcó, o sea, entonces me cuesta mucho pensar en la palabra retiro, yo siento que es más una reinvención de un rol que uno puede tener en la vida, pero vos seguís marcando en los corazones de las personas, o sea, y seguís siendo un ídolo, seguís siendo una persona que quiere. Entonces, para mí hablar de retiro, a mí me cuesta. Yo sé que para ustedes, si llega un momento en donde, como vos decís, se apagan las luces y no volvemos a un estadio a jugar así. A ver, yo obviamente he escuchado muchísimos conceptos acerca del retiro, que los respeto profundamente todos, pero desde mi experiencia y mi vivencia, estoy de acuerdo contigo en que nos reinventamos, o sea, ya pasamos de un rol a otro, pero yo sí creo que hay algo que se apaga, o sea, que marca como que marca un antes y después porque yo no lo volví a ejercer. O sea, por más de que yo sienta que voy a ser jugador toda la vida y en mi interior, pues creo que lo que uno es no se lo quita a nadie y va a dejar uno de serlo, pero yo sí creo que uno tiene que zafarse de la posición de haber sido jugador. O sea, yo ya no soy más jugador de fútbol, yo ya no lo hago profesionalmente. Pero te preparaste para entender esa situación, porque no todos nos preparamos para ese momento. Porque es que soltar eso es muy difícil, es soltarlo, es dejarlo ir, es entender que fueron no solamente 20 años de profesional, sino de ahí para atrás otros 10 años más a nivel amateur. Te estoy hablando de 30 y poco de años que yo me dediqué a jugar fútbol, que es lo único que conseguí hacer en la vida, que sabía hacer en la vida y que pues fue el sueño que desde niño lo tuve. Entonces, ¿cómo te desprendes de eso? Pero yo sí creo que internamente uno tiene que hacer ese duelo porque yo ya todos los domingos no voy a la cancha a jugar. Y no te concentras, y no me ahora concentro, estás con tu familia y tomas tus decisiones de tu tiempo. Y a mí no me molesta que me llamen exjugador, inclusive yo siempre digo que soy un exjugador de fútbol profesional, aunque mi esencia siempre siga pensando que soy un futbolista, pero yo creo que tengo que marcar un antes y un después, especialmente también por lo que estoy haciendo ahora, porque si yo no me quito ese rol de futbolista, pues voy a seguir hablando como un jugador y eso no me gusta. No me gusta porque me gusta intentar dar conceptos objetivamente estando desde otro lado, utilizando las experiencias pasadas, mis vivencias, mi conocimiento, pero ya no como un jugador de fútbol. Me parece muy bien. ¿Sí ve? ¿Cómo le va cambiando la percepción? No, a mí me cuesta. No, es que es muy difícil, es muy duro. Pero no, porque entiendo que haya que cerrar un ciclo, me cuesta pensar que uno deja de ser algo, claro. ¿cierto? Porque para mí todos tenemos roles en la vida. Papá, mamá. Es que es como lo quieras ver, o sea, no es simplemente que ya no lo puedes ejercer. Sí, total. Ya no lo puedes, no puedes estar en la misma posición que estabas antes, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, uno no deja de ser lo que siempre ha sido. Total. Y más una cosa tan importante y más algo que uno hizo durante toda la vida, pero yo sí siento que, vuelvo y te repito, para algunas cosas uno tiene que intentar dejar su pasado y cerrar el ciclo. Sí, porque si no es difícil. Sí, si no es difícil y no se puede avanzar. Cuando algo no se cierra. Claro, a mí creo, Vane, me sirvió mucho Corea para eso, para empezar a entender. Porque cuando yo llego a Corea,
Yo duro allá desde el 2009 hasta el 2016, 7 años, y yo allá pasé a ser un ciudadano normal. O sea, entre 25 millones de personas, yo salía a la calle y nadie me reconocía. Y mi momento de fama, digámoslo así, era cuando estaban dentro de las 4 líneas, cuando terminaba el partido y saludaba a la gente y me iba para mi casa y paré de contar. Después tenía una vida completamente normal. Eso te fue ayudando. Claro, eso lo ayuda a uno a desprender, a ir desprendiéndose de a poco del ego que tenemos todos. Del reflector. Del reflector. Yo siento que uno como jugador de fútbol va construyendo un ego supremamente grande por todo lo que lo rodea a uno, por la fama, por el dinero, por el reconocimiento, por la idolatría de la gente. Y desprenderse de eso es muy difícil, muy, muy complejo porque pues a quien no le gusta que... Le dicen envidia de poder. Sí, le dicen envidia de poder. exactamente. Y a mí la etapa en Corea me sirvió para eso, ¿sabes? Para ir desescalando esas ansias de ser reconocido y que pues cuando yo era joven, pues muchas de las cosas que hacía era por eso, era intentando ganar reconocimiento, que la gente dijera, uy, Mao, cómo juega bien, cómo hizo estos goles, como tal, que es una cosa completamente natural, pero que cuando ya va llegando el ocaso también es bueno uno haber encontrado ese espacio para poder ir desprendiéndose Una de eso. aterrizadita lo más sabrosa. Sí, muy buena. Sí, porque fue una aterrizada natural. Exacto, no fue así natural. Como abrupta, pues como emergencia. No fue ni con una situación maluca, no, fue normal, fue natural. Allá fui perdiendo como estar en el centro de atención durante mucho tiempo y eso me ayudó bastante. Ahora hablamos de esa experiencia, sobre todo porque me imagino que culturalmente también te dejó un montón de enseñanzas para la vida. Sí, esa cultura... Vane, a ver, si bien creo que tiene cosas que son complejas, como en términos de educación, de la estricta disciplina, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a vivir y creo que va a ser muy difícil que alguna vez la tengamos. Todas esas cosas han hecho al país salir adelante. O sea, recordemos que Corea hace muchos años, después de la guerra, pues hasta hace poco era un país pobre y después el gobierno le metió la ficha en la educación, en la disciplina y el trabajo. Y es una sociedad, es potencia mundial y es una sociedad construida a punta de eso. O sea, el nivel de educación es altísimo, el nivel de trabajo es altísimo, la disciplina es brutal. Entonces llegar uno a encajar uno en este medio que le dicen a uno la cita es hoy con Vani a las 3 de la tarde y pues si yo llego a las 3:05 no pasa nada, si llego a las 3:10 pues me esperará. Y allá no, allá si no estás a 10 minutos antes de las 3 de la tarde es un problema el berraco. No, y no es solamente que llegaste tarde, es un irrespeto total y pues cómo vos desde acá de Sudamérica haces para llegar y encajar en eso. Entonces yo llegaba a una reunión de charla técnica con el entrenador y decía a las 3 de la tarde y yo llegaba faltando 1 minuto para las 3 y ya el entrenador estaba que me quería matar. Entonces, ¿cómo haces para entender eso? Claro. O sea, yo le decía, pues que estoy a las 3 de la tarde, sí. No, es para ellos el cumplimiento es inclusive estar antes para mostrar respeto de puntualidad, de que está respetándole el tiempo al otro. Entonces, el que no entra en temas tan simples como esto, la cultura te va sacando. Y vi muchos jugadores extranjeros, claro, duré 7 años y muchos jugadores extranjeros que no lograron entrar en esa dinámica y pues bueno, se tuvieron que ir. Y la adaptación es una de las cosas importantes de un líder de alto rendimiento, de un deportista de alto rendimiento, adaptarse a los cambios, adaptarse a las dinámicas, adaptarse a las culturas, adaptación del cambio, ¿cierto? Yo pienso que esa es una de las principales cualidades que tiene que tener todas las personas y más un líder. O sea, cuando realmente vos estás liderando proyectos donde no todas las veces son lineales, sino que van por un lado, por el otro, y vos te tenés que ir adaptando según a las circunstancias, a los imprevistos, casi nunca. O sea, entonces te tenés que ir adaptando a las situaciones que se van presentando. Y creo que en eso yo cumplí un curso intensivo en mi vida, pero impresionante. O sea, es que yo estuve
y junto con mi esposa, yo creo que mi esposa fue la más campeona en eso, de haberse ido a los 18 años de acá, de haber dejado su familia, sus amigas, su juventud, haber renunciado a un montón de cosas para acompañarme en esa locura de irse uno para un país, adaptarse a un país y a los 6 meses decirle, venga, otra vez agarremos maletas que nos vamos para No, otra yo siempre las he admirado cultura demasiado, a las esposas que han acompañado todos estos totalmente procesos. diferente, Sí. sí. No, Laura, y, crack. y además, cómo se dio mi carrera, o sea, es que mi carrera, yo creo que cuando, por ejemplo, yo llego a Corea, nosotros nos estábamos preparando todo ese tiempo para ese momento y para poder estar allá 7 años y podernos adaptarnos a eso. Pero, pero, pero como se dio mi carrera o sea, yo estuve un tiempo que eran cada 6 meses me iba para un lado. O sea, estaba 6 meses en un país y me iba 6 meses México, para otra. Brasil, Argentina. Entonces, bueno, si se da la carrera de uno por ahí 5 o 6 años en una parte, otras 5 en otro lado y bueno, da un poquito más para tener estabilidad. Pero esta locura de estar de un lado para otro, o sea, yo pasé de Serbia, pasé de Paraguay pasé a Serbia, por ejemplo, mira el cambio tan brusco. De Serbia, volver a Brasil, a Sudamérica, y acá estar en Sudamérica, en Brasil, irme para Corea. O sea, no eran cambios normales, eran cambios muy complejos por la lengua, por la cultura, por el clima. Y pues llegar y uno a adaptarse, eso fue un curso intensivo supremamente bueno que son las gracias que le da uno al fútbol. Un curso muy bueno. Sí, es muy bueno, sí, la verdad. No, y ahí es donde uno de los pilares fundamentales siempre será la familia, ¿cierto? Total. Y en este proceso para vos ha sido fundamental. Hablando de familias y hablando de los resultados los conocemos, ¿cierto? Porque normalmente los resultados son los más evidentes, los títulos que has tenido, la historia que hiciste con el Medellín, con la Selección Colombia, todo lo que ya sabemos los futboleros y la gente sabe quién es Mao Molina. Pero muchas veces se nos olvida el proceso, ¿cierto? Claro. Procesos que hay veces se ven desde afuera y uno dice, cómo ha sido de buenas, cómo le ha ido de bien, como por ese talento desde que nació, ¿cierto? Pero hablemos de ese proceso que además cuando apareció ese amor por el fútbol, ¿quién fue el que te vio? Y un día te vimos en el baby fútbol ya y campeón y ya de ahí en adelante tu carrera, pero ¿cómo fue ese primer momento con el balón? Bueno, a ver, mi primer momento con el balón creo que es como todos los chicos que alcanzamos a llegar a ser jugadores profesionales y muchos que no alcanzaron también, que es algo que yo no sé por qué, pero nacemos con eso, nacemos con el deseo de estar pateando una pelota, con el deseo de estar siempre con un balón en las manos o en los pies. Yo recuerdo siempre, pues mis primeros recuerdos desde niño era pateando una pelota y yendo a ver a mi papá jugar a Fabricato en Bello. En Bello, claro. El torneo él jugaba muy bien, él tuvo la oportunidad de jugar en Nacional o en Medellín, pero decidió estudiar. Pero ya en esa época él siguió jugando sus torneos aficionados, entonces yo me iba a verlo a él jugar y era ese desespero porque se acabara el partido para yo poder entrar en el entretiempo y empezar a patear la pelota al arco yo solo y así fui creciendo con la pelota siempre de lado. Entonces ya de ahí, pues obviamente mi papá y mi mamá ven que yo tenía condiciones especiales, un talento especial que sobresalía de todos los otros niños. Me meten a una escuela de fútbol que se llama Club Sajo, que es en el barrio obrero, con Francisco el Bogotano González, que fue mi mentor y mi segundo padre. Y ahí empezó todo el proceso desde los 7 años. Empecé a jugar, duré desde los 7 hasta los 15 años. Y bueno, y ahí comenzó todo. Ya después lo que tú decías de la Pony Fútbol, recuerdo, siempre lo he dicho, que para mí la Pony Fútbol fue reafirmarme a los 12 años, que ahí viene otro tema muy especial y es la determinación. O sea, como un niño de 12 años, yo recuerdo que cuando quedamos campeones y yo llego a la casa, me hicieron la primera entrevista, mi mamá pues con todo el júbilo que teníamos en ese momento, me pregunta que cómo había sentido, toda la cosa, y yo le digo, ma, yo me acuerdo, no me olvido de las palabras, yo le dije, yo voy a ser jugador de fútbol profesional. Entonces mi mamá se largó a reír y tal, pero yo ahí obviamente
ahora pienso cómo un niño de 12 años tenía esa determinación a los 12 años. O sea, cómo ya yo había determinado para mi vida que iba a jugar fútbol profesional y desde ahí empecé a hacer todo lo que necesitaba para poder ser jugador profesional. Entonces recuerdo desde los 13, 14, 15, 16 años, pues perderme muchas salidas con los amigos porque tenía que quedarme a dormir para poder al otro día madrugar e ir a jugar. Pues todos los viernes preparar las vendas, preparar los guayos, lavarlos. Además que siempre fuiste muy autosuficiente con Claro, tus cosas. sí, sí, porque mi vida, la dinámica familiar me llevó a eso. O sea, mi papá y mi mamá se separan cuando yo tenía 5 años. Yo empiezo a vivir donde mi abuela, porque mi mamá trabajaba, entonces yo vivía de lunes a viernes con mis abuelos. Doña Silvia. Doña Silvia, sí. De lunes a viernes con mis abuelos, mi mamá los viernes iba y me recogía y nos íbamos para la casa de nosotros a pasar el fin de semana y esa era la dinámica de todos los días, de todas las semanas, perdón. Y ya cuando yo tenía 7 años, yo le dije a mi mamá, yo estaba en segundo de primaria, y yo le dije a mi mamá que yo no quería seguir viviendo así, pues que me quería ir a vivir con ella, que yo me despachaba y yo me iba solo para el colegio y que yo hacía todo pues como por... Y ella obviamente al principio le dio mucho miedo, pero lo intentó. Entonces, claro, ella se levantaba, me dejaba el desayuno listo, yo lo recalentaba, desayunaba y al mediodía salía, agarraba un bus y me iba para el colegio, solo. Y ya después, cuando mi hermano crece, yo ya tenía 10 años. Tu hermano también jugaba mucho fútbol. Sí, jugaba muy bien. En el colegio. Sí, sí, jugaba muy bien. Sí. Cuando ya yo tenía 10 años y él 5, él empieza a ir a la guardería. Él en ese momento también estaba viviendo con mis abuelos. Y yo ya le digo a mi mamá, yo no, tráigalo para acá que yo lo despacho. O sea, ¿te hiciste cargo de tu hermano? Me hice cargo de mi hermano a esa edad. Entonces ya mi mamá, la misma historia, nos dejaba las cosas listas, yo medio las volvía a calentar, lo despachaba, pues lo bañaba, lo arreglaba y lo mandaba en el carro particular para el jardín. Entonces mi vida me obligó a desde muy niño empezar a tomar unas riendas, unas responsabilidades que no eran normales para un niño de mi edad y yo creo que esa fue la mejor experiencia de vida porque creo que la persona que hoy soy con la responsabilidad, la disciplina, con todos los problemas obviamente que pueda tener uno y todos los defectos que también son propios de haber crecido solo, no por voluntad, sino porque mi mamá tenía que trabajar. La realidad. Exactamente. Todos somos producto de las realidades y de las vivencias. Exacto. Que uno también crece con muchísimos vacíos y eso, pues a medida que vas creciendo, vos lo vas evidenciando en errores, defectos. Pero creo que eso terminó siendo algo muy ventajoso para mí y es que hoy pues me ha hecho un padre responsable. Presente. Con ganas de que mis hijos salgan adelante, de que estén conmigo, de disfrutarlos. Entonces creo que esa fue la mejor experiencia de vida para mí al final. Te tocó todo como muy rápido, Mao, porque entonces empezaste esa carrera, tomaste la decisión, debutaste muy joven, después fuiste papá muy joven, te fuiste del país muy joven. Todo rápido. Todo así rapidito y uno dice, en este momento que ya está como... hay un respiro para tomar determinaciones y tomar las riendas de cierta manera de la vida, porque a ustedes los futbolistas les deciden muchas veces por ustedes sobre su vida, sobre sus familias y todas las dinámicas, pero esos valores de los que estábamos hablando, de esas dinámicas familiares, pero esos valores de doña Silvia que siempre los tenés presentes, de ese crecimiento bonito, que si bien no podía estar ella presente, que lo entendemos y las mamás lo entendemos, no es porque queramos, sino porque tocaba en su momento, pero ¿cuáles son esos valores que te han marcado en tu vida? Pero mira que aunque mi mamá no pudo estar presente por el trabajo, era muy presente, o sea, fue una madre con muchísimo carácter, mucha personalidad y mucha valentía para poder levantarnos a nosotros dos y ella trabajando, pero entonces era muy presente porque todo el día era a punta de teléfono, llame, bueno, ¿cómo están? ¿Dónde están? Si ya uno no contestaba y se desaparecía, pues en la noche venía la pela. Entonces que hoy mi mamá... disciplina, hoy entendemos, doña Silvia, estos muchachos pues que no aparecían. Hoy mi mamá me pide muchísimo perdón que por el montón de rejo que me dio, pero yo hoy lo agradezco, porque pues imagínate uno solo, si no tuviera por lo menos esa vocecita acá de que si algo malo,
pues viene en la noche mi mamá y me reprende, pues quizás pues no estuviéramos contando la historia como es. Entonces, te digo que era muy presente en el tema educativo, en inculcarme valores, en el respeto, en la disciplina, en la perseverancia, en la constancia y en el deseo de salir adelante. Es que obviamente siempre decimos que uno construye por el ejemplo y eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo solamente con ver a mi mamá la tenacidad que tenía que se de levantaba, trabajar, que sí. levantarse, arreglarnos, pues dejar las cosas listas, llegar en la noche después de toda una jornada Cansancio. laboral, hacer comida para darnos la comida y para dejar la comida para el otro día. Entonces, ella vivía y respiraba era por nosotros. Entonces ahí pues yo crecí viendo eso, la tenacidad que ella tenía para sacarnos a nosotros adelante y eso me lo transmitió a mí. O Y sea, no las podía ganas, ser menos, ¿cierto? no podía ser menos, Exacto. las ganas, el deseo de alguna vez poder cambiar esa realidad, eso me lo transmitió ella a mí y yo gracias a Dios pues encontré el vehículo del fútbol, que no todos tenemos ese privilegio y esa fortuna. Y además de lo que vos estás diciendo, de empezar a encontrar esos cambios tan joven, tan niño, que uno puede decir, sí, son muy, muy difíciles de manejar, pero también me dio la oportunidad de transformar la vida mía y de mi familia muy rápido. Sí. No esperar hasta que cuando, pues, por ejemplo, uno a la tiene edad que dos tengo opciones, ahora... o se queda victimizándose por la realidad que le tocó, o también toma esas riendas y de saca intentar lo buscar, mejor claro, de otras oportunidades. aprovechar tu talento y trabajar con disciplina, porque obviamente el talento no es solamente talento, que ahorita lo decías con que yo siento que para el fútbol, claro, hay muchos que aspiran, pero al final las 4 líneas te ponen en tu lugar. Y no es solamente por tu talento, sino por todo lo que trabajaste, por todo lo que dejaste por el precio que quisiste pagar para poder conseguir eso. Y eso yo creo que es la vida del futbolista. Y el que se destaca es porque, aquí lo decimos siempre, porque Claro, dio esa milla extra, claro. porque entrenó de más, porque tenía un trabajo además mental, porque sabía que ese era su proyecto de vida y se dedicó a ser un deportista de alto rendimiento. Mira, Vane, que eso tiene muchísimo sentido y yo le digo mucho a los padres hoy, porque a mí se me acerca mucho papá y me dice, es que la rosca del fútbol, es que hay que tener la palanca, es que hay que tener no sé qué. Y yo a todos les digo, eso es totalmente falso. Eso no existe porque las 4 líneas te terminan poniendo en el lugar que estás. El que hoy está adentro jugando fútbol profesional es porque hizo algo extra a otra persona. Quizás no podía tener el mismo talento de otros que de esos son los que hablan, no, pero es que este pelado tenía muchísimo talento, tenía no sé qué. Sí, hay dos realidades y ahí te pongo el ejemplo. Messi y Cristiano Ronaldo, que son como los referentes. Messi, el niño talentoso que obviamente tuvo un montón de situaciones en su vida también que tuvo que superar. También Cristiano Ronaldo, que no era el más habilidoso supuestamente, aunque para mí también es un crack. Muy bueno. Pero que gracias a la disciplina, a la constancia, él siempre lo menciona, claro. que gracias al trabajo, a la disciplina, a dar la milla extra, siempre llegaba antes, se iba después. Lo mismo con muchos basquetbolistas. Kobe Bryant siempre habla del método Mamba, que es hacer más para ser extraordinario. Es que lo que te digo, que las 4 líneas lo pone a uno en el lugar que uno es porque el que está ahí tuvo la capacidad de poder entrenarse mejor, de ser más fuerte mentalmente, de soportar mejor la presión, de pagar el precio de lo que te decía ahora, pagar el precio de un montón de cosas que hay alrededor que tienes que renunciar para poder estar, y quizás hay otros pelados que eran mucho más talentosos pero no quisieron pagar ese precio. No se quisieron entrenar un poco más. Una decisión. No se quisieron ir a la cama a dormir cuando tenían que descansar para el otro día ir a entrenar, o quizás les llegó la oportunidad y no fueron capaces de sacar su mejor versión en ese momento. Porque es que
ese es el otro tema del fútbol y de la vida misma. O sea, hay momentos, el viejo dicho de que cuando pasa el tren si no te montaste, eso es totalmente cierto. O sea, te llega una oportunidad en un momento clave de tu vida. Si no estás preparado para esa oportunidad, ese tren pasa y no O si vuelve. no te la crees más. O si no te la crees, claro. Porque también Pero en eso exactamente. tiene que ver. O sea, lo primero, cuando yo hablo de estar preparado para esa Todo. oportunidad, es todo. Es mentalmente, físicamente, hablando del fútbol y de cualquier Sí, sí, sí. otra Situación en la vida. profesión. Entonces, si a mí me llega una chance en cualquier momento y yo todos los días estoy, no, pero mañana entreno para ir mejorando, no, dejémoslo para mañana. O pasado mañana tal. ¿Cuántas sesiones de entrenamiento estoy dejando pasar? Y en el momento que me llegó esa oportunidad, yo no estaba lo suficientemente preparado. Sí. Entonces, o puede ser lo que tú dices, que yo sí hice los entrenamientos consciente, pero no estaba preparado de la cabeza Mentalmente. para Sí. poder soportar Se la tienen presión, lo que que se tienen que juntar un juntar montón muchas de cosas. cosas y la mayoría de personas que logran el éxito son porque están preparadas para ese momento. Para ese momento hablemos de momentos de la vida y sobre todo esa toma de decisiones. Que ustedes en la cancha la toma de decisiones se vuelve inmediata. Hay veces que en la vida uno puede tener unos segunditos más para tomar decisiones, pero uno como las toma, sobre todo pensando en esos momentos positivos que para vos fueron muchos y siguen siendo muchos, pero también de esos momentos en donde hay que levantarse otra vez y hay que caerse muchas veces y volverse a levantar, como la vida misma, ¿cierto? Pero hay momentos en donde tuviste que haber tomado una decisión que marcó tu vida. ¿Cuál crees que ha sido esa decisión? O esas decisiones, pues porque no hay que tomar una solamente, Sí, pero yo siento que el tema de la toma de decisiones es un tema que para ejecutar en lo que vos haces es un tema de entrenamiento, sí, ¿cierto? De repetición, casi que repetición, se vuelve repetición, intuitivo. casi que se vuelve intuitivo. Entonces, no sé, lo hablo para jugar fútbol, pues yo entreno todos los días y pateo de una forma y en el momento que llega el juego, ya mi cabeza, ya esa vivencia la ha tenido en 10.000 chutes que he hecho en los entrenamientos, entonces va a ser mucho más fácil para hacerlo. Cualquier persona, una persona que trabaja en un taller de un carro, pues ya ha vivenciado muchas veces cómo reparar un motor, cómo hacerlo y pues obviamente esa ejecución se vuelve mucho más fácil y la toma de decisiones se vuelve mucho Mecánica. más mecánica. Eh, pero también está el otro tipo de toma de decisiones que son, que creo de las que me hablas, de tomas decisiones de cambio de vida, de Consciente. conscientes, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar? O estoy en una situación X o Y para poder tomar la mejor decisión que pueda hacer para mi vida. Y yo creo que eso depende muchísimas cosas. Depende obviamente de la educación, de los valores, de tu forma de pensar, del carácter, de la gente que tienes alrededor, de con quién te logras relacionar, qué personas te hablan al oído. Y pues yo evidentemente tomé muchas decisiones mal en mi carrera, tanto personales como profesionales. Y Todos todo hacen cierto, parte del sí, paseo y sí, esto que se llama humanidad. claro, total. Pero si me dices, por ejemplo, una decisión supremamente errada que yo tomé en mi momento fue cuando me fui al país. O sea, yo Para me fui, México. claro, me fui para México. Yo creo que ahí fue una decisión mucho más inducida por el contexto de lo que tenía alrededor, que era pues el dueño del pase mío era Envigado, ellos me querían vender y Morelia fue el único equipo que puso el dinero. Pero yo creo que yo ahí si hubiera tenido un acompañamiento mejor, me hubiera plantado y hubiera dicho esto no es lo mejor para mi carrera, no es lo que yo considere que sea mejor para mi carrera. Y, y evidentemente las que vinieron ahí después también fueron muy erróneas, haberme ido para Emiratos Árabes. Bueno, que obviamente también esas situaciones, ¿cómo te preparas para eso? Yo creo que la vida misma te va poniendo en situaciones complejas donde lo que tú dices, unas hay que tomarlas rápido, otras un poco más conscientes. Pero yo creo que si hay una cosa importante y es el instinto, es lo que te dice el corazón, es aprender a conocerse y a decir, hermano, para dónde es que tengo que ir? Esto de allí
no, hay una corazonada ahí que no me lleva, no me lleva por acá. O tener claro, como decimos mucho acá, el propósito, porque El cuando uno tiene propósito, el claro. propósito claro, es más fácil tomarles Mucho más fácil, decisión. claro, sí. Saber uno para dónde va, saber uno qué es lo mejor para uno y para su familia, tener metas claras, visualizarlas, con Exacto. todo ese tema de las tomas de decisiones, creo que también hay un tema muy importante y es el tema de visualización. Fue algo que yo utilicé mucho durante mi carrera y era hacer ejercicios de, primero, de visualización, de cómo me veía yo al otro día en el partido, en la competencia, qué era lo que hacía, cuáles eran los movimientos que hacía, cómo celebraba un gol. Yo creo que cuando Ante las un cosas, rival, ante un defensa, claro, ante ¿cómo un me lo voy a defensa, regatear? sí, o en los Sí, momentos sí, sí, duros sí. también, cuando erraba un gol, cómo iba a reaccionar. Cuando las cosas pasan primero en tu mente, después las puedes ejecutar. Claro, un tema cognitivo. Un tema cognitivo. Y lo otro es el tema del cambio de los pensamientos negativos por positivos. A mí también me funcionaba mucho eso, de cuando empezaban a llegar todos esos pensamientos negativos que son naturales, Ese síndrome del de, impostor que aparece y que es tan del fastidiosito. miedo, claro, del miedo, y más en la profesión que nosotros estamos, que es tomar decisión con 50.000 personas ahí, con el murmullo, Presión, con el sí. grito y con todo el contexto que se mueve alrededor del fútbol Sí. de semanas antes de que, por ejemplo, digamos un clásico. Entonces ya vos empezás a vivir el clásico durante toda la semana, vos empezás a estar ansioso desde el lunes. Una final, por ejemplo. Claro, una final. Empezás con una ansiedad y muchas veces llegas al partido ya sin fuerzas. Claro. Ya te has vivido ese partido tantas veces durante la semana que cuando llegas al partido llegas sin energía. Entonces, ¿cómo gestionas todo ese tipo de situaciones? Entonces, la ansiedad te lleva también a tener muchísimos pensamientos negativos durante el juego. Entonces, es algo esencial. Nosotros dentro del fútbol siempre decíamos, la primera pelota no la pierda, hágala fácil. Porque si usted la primera la pierde ahí pierde confianza. Entonces ahí ya como que en la cabeza ya el partido va a ser malo. Sí, sí, Era sí. algo que nos decíamos mucho Y entre los creo que para la jugadores. vida misma aplica, Claro, Mao. Pues pero, uno pero siempre quiere hacer el extra o hacer la jugada, la finta, como ujú, le decimos en el fútbol. Espere de a poquitos, todo claro. tiene su Pero proceso, Vane, váyase tomando confianza. todo puede cambiar. Sí, Todo no es cualquier acción no es decisiva, no es determinante. O claro. sea, por más que vos te equivoques, tenés la opción De volver de otra vez. volver a intentarlo y de corregirlo. Entonces lo mismo pasa en el fútbol. Yo la primera jugada la hacía malo, ¿quién te determina que ya el partido va a ser malo por eso? Total. Si vienen 10.000 jugadas más dentro de un juego. Entonces ahí es donde está el juego mental de vos empezar, ya, metí la pata, no lo hice bien, listo, ya olvídela. En estos días escuché algo creo que fue de Rafa Nadal, que creo que es muy cierto, que la capacidad que tienen ellos para olvidar la jugada anterior. Se equivocan ya. Ya. Ya eso no se puede uno quedar ahí patinando porque viene otra y entonces voy a perder todas las bolas. Lo mismo pasa en la vida y en el fútbol. Entonces, ¿cómo cambias esos pensamientos negativos que te están llegando por uno positivo? Entonces, erré el primer gol, erré una jugada, erré el gol. Entonces no te quedes patinando ahí, no, la próxima la va a hacer, la próxima va a hacer y empiece uno a pensar cómo lo hacían los entrenamientos, cómo tenía que haberlo hecho para que en la siguiente pueda funcionar. No, tiene que haber una conexión mental y física Uh-huh. impresionante. Ya que estamos hablando de todos estos procesos y las formas de uno reinventarse, sí, de las tomas de decisiones, pero que afortunadamente pues hacen parte de la humanidad, pero que le enseñan a uno para la vida misma. Todo esto que me estás contando, los momentos buenos, los momentos difíciles, que te han servido tanto. Pero hay algo que yo digo, ¿cómo hace Mao Molina para hoy competir o poder correr maratones? Sí, La sí, cabeza. la cabeza, porque estás hablando de algo muy, muy fuerte que es el tema del manejo mental. Y si hay algo fuerte es el manejo mental cuando uno corre. Uh-huh. Y sobre todo una maratón, en donde cada kilómetro es diferente, en donde cada espacio es diferente, en donde ya no estás compitiendo contra nadie, estás compitiendo contra vos mismo, en donde ya te pusiste unos retos y unas marcas que querés superar, en donde tenés un objetivo, no sé, de Chicago pasar a Boston, ¿cierto? Claro. De cómo vos volvés a sentir en un deporte, además que para mí es de los más difíciles, de mucha resistencia, otra vez encontrar como una pasión y esa competencia, pero ya no con el otro, Claro, sino con sino vos con mismo. uno. Sí, mira, Van, esto
comenzó primero con, no es con el afán, no, es con la necesidad de suplir algo que había terminado en mí, lo que te hablaba ahorita, que es el tema de la competencia. O sea, realmente sentir la adrenalina de la competencia es lo que te hace un atleta de alto rendimiento. Esa O sea, chispita, esa esa adrenalina, chispita, todo. ese susto cuando llegas al estadio, ver la gente, la tribuna, salir a la cancha y sentir que tenés que jugar bien, que tenés que ganar. Toda esa adrenalina que mueve la competencia, cuando vos cerrás el ciclo, ya no lo tenés más. Claro. Entonces, como te levantas un domingo y ya, no, ya no compito, ya no hago nada, ya. Entonces empieza uno a crear una necesidad silenciosa, porque muchas veces uno no la siente, de poder suplir. Como que te falta algo. Claro, Sí. a mí me falta algo. O sea, siempre fui, y lo tenía muy claro, que terminando mi vida profesional iba a seguir en el deporte, pues porque me gusta cuidarme, me gusta hacer deporte. Sí, es un hábito. Es de una vida terapia, ya. es una terapia de todas las mañanas hacer deporte y ya, como que queda uno con los niveles regulados para, Sí. para todo el día. Entonces, con mi esposa, desde que estaba jugando fútbol, ella empezó a correr, pero no lo hacía muy disciplinadamente. O sea, por ahí se metía a media maratón y la corría así casi sin entrenar y tal. Pero Sin entonces técnica, pues. no, entonces yo la empezaba a acompañar y yo le decía, cuando me retire nos dedicamos a esto. Me parece un parche total. O sea, muy bacano como experiencia, lo vivía como experiencia. Pero cuando me retiro me empiezo a dar cuenta de que, bueno, ya le digo a mi esposa, bueno, venga, pues vamos a coger esto en serio y vamos a empezar a correr. Empiezo a correr y se empezó a volver a encender esa llama de lo que me hacía falta, que era competir, pero lo expresaste correctamente, no es competir contra nadie, sino competir contra uno mismo. Levantarse uno a cada entrenamiento con la firme intención y un objetivo de lo que hablabas ahorita. Mi objetivo es tal maratón, yo quiero hacer tanto tiempo, ¿qué necesito hacer para esto? Claro, las marcas. Entonces las marcas. Entonces venga, a ver con el entrenador cómo me tengo que entrenar, cómo me tengo que alimentar, cuántos días a la semana le tengo que dedicar a esto para poder conseguir Yo creo este que hoy objetivo. corres más que cuando, No, cuando pues, estabas en pues, el estadio. Por ahí, no. por ahí veía que te comentaban que No. ahora podía ser extremo, pues, o No, casi de banda completa. pero es que, pues obviamente no es velocidad porque no son 100 metros y ya no, creo que para eso sí no hubiera servido porque era muy lento jugando, pero esos fondos, claro sí. que, pues imagínate, uno llega semanas, para un entreno de maratón, semanas de 90 kilómetros. O sea, eso es una salvajada, o sea, es muchísimo para uno que es aficionado, que ya tiene sus años, que bueno, cómo continúan eso. Pero está ahí la llamita esa de bueno, yo tengo un objetivo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Y tener la disciplina para poder seguir los entrenamientos, porque también es lo más complejo. Entonces vos vas y te levantás un día a las 4:30, 5 de la mañana a correr y vos decís, ¿qué necesidad tengo yo de estar en esto? Cuando ya estuve en alto rendimiento no sé cuántos años, yo no tengo necesidad de estar acá ni de probarle nada a nadie. Entonces, ¿cómo haces para entender que es que no es la necesidad de probarle nada a nadie, sino a uno mismo? Y lo que te decía ahora, de suplir esas necesidades que uno también como ser humano tiene y que el running me ha ayudado a complementar. Y pues la verdad que ha sido una segunda pasión enorme. Es un deporte muy complejo, muy difícil, que hay que tener muchísima disciplina y regularidad, pero antes que nada lo estoy disfrutando porque hay otra cosa muy especial y es que no es solamente la competencia, es el parche alrededor de la comunidad. O sea, entonces cuando hacemos fondos, quedarse en el parche de amigos, terminando desayunando y hablando hasta el mediodía y lo otro que disfruto mucho, los viajes. O sea, una de mis grandes pasiones es viajar. Entonces con mi esposa lo hemos tenido como una excusa para todos los años
encontrar un espacio de esos, ir, competir y quedarnos viajando. Y además que se conocen los lugares corriendo también. Claro, Y es una dicha, o sea, es empacar hermoso. los tenis, Claro. el reloj y la ropa deportiva antes que cualquier top, pues De toda la acuerdo. ropa del outfit viajero, y es salir a correr y conocer lugares, pero corriendo. Claro, claro, es porque se conocen las ciudades así, Sí. es impresionante. Inclusive durante la carrera, donde vos estás tan enfocado, pero tenés tiempo para disfrutar de la gente, de la cultura, de los paisajes. Y hay carreras supremamente hermosas, o sea, que realmente las disfruta uno mucho por todo. Y ese momento de la llegada con la medalla. Y el momento de la llegada es una cosa que, más cuando te digo, porque yo he corrido carreras donde no he tenido expectativa de nada, porque he venido mal entrenado, Sí. o porque vengo de alguna lesioncita, o por ejemplo una vez hice un viaje en diciembre con mi familia y teníamos la media de Miami en febrero. Entonces me la pasé viajando todo enero, entonces pude entrenar muy poquito. Entonces llegué supremamente desentrenado, no tenía expectativa de nada. Entonces, bueno, ahí pasa uno chévere, la hace, la disfruta porque la pude salvar, pero realmente cuando uno está enfocado y bueno, ya tuve, por ejemplo, otra cuando fui a Barcelona, que en esa hice PR de media maratón, pues de mis marcas, y en esa sí iba totalmente enfocado, hermano, tengo que hacer tiempo, he entrenado bien, Claro. estoy afiladito, toda la cosa. En ese kilómetro tanto, en Claro, este otro. y yo soy supremamente metódico para eso, entonces yo me rayo todos los brazos, De ritmo sé de carrera, a qué ritmo tengo que pasar al kilómetro 1, al 2, al 3, al 4, todo. Obviamente con los geles, con la hidratación, todo lo contrario a lo que es mi esposa. Mi esposa a ella no le ponga nada ni de tiempos, ni de... Ella no se quiere complicar la vida, ni se quiere meter una presión extra. Yo sí soy totalmente metódico. Entonces, obviamente mi foco está mucho más certero. Yo tengo que cumplir esto y lo tengo que hacer así, así. Entonces creo que cuando uno se prepara así y llega y cumple el objetivo, la recompensa es enorme. O sea, el tema de uno pasar la línea de meta y darse cuenta de que uno lo logró y que valió la pena todos los entrenamientos es algo hermoso ya desde otro punto de Sí. uno ser un atleta amateur. Y además lo hablaba con Diego Ortega, tu entrenador, que te ha entrenado, te conoce muy bien, y él me decía, Vane, hay algo que yo admiro mucho de Mao, que es una persona muy tranquila, pero además con todas las personas que pudimos hablar nos hablaron de algo muy claro, y es la consistencia tuya. De trabajar, la disciplina, pero siempre la consistencia. O sea, soy disciplinado, pero esto no es de una semana, esto es de hábitos, esto es de voy por un objetivo, pero sin necesidad de brillar. O sea, en otra etapa de tu vida hoy muy diferente. Y él me decía, es que es una máquina. O sea, es una máquina porque después de haber estado tantos años dedicado al deporte de alto rendimiento, todavía tener esta energía, esta disciplina y estar logrando las marcas que logra, porque estás en un nivel de un competidor de alto rendimiento en running. Entonces, eso también lo decíamos ahorita, es que ¿cómo hace pues? O sea, ¿será su alimentación, serán sus hábitos? ¿Es un cúmulo de toda la vida? Sí, yo creo que es de toda la vida y de algo que a mí no me deja de sorprender, y es que, bueno, uno no puede dejar de sorprenderse de sus logros y de sus buenas cosas, sí. Claro. Y es que cuando yo jugaba yo no era bueno físicamente, o sea, yo sufría mucho con el físico, yo al minuto 60, 70, mi cuerpo empezaba para abajo. Entonces hoy el running para mí ha sido un tema de eso, de un reto personal muy bravo, porque es como ya con mucha edad pues lográs mantener unos buenos ritmos, mantener lo que vos decís, la consistencia, la regularidad, ser competitivo, hacer tiempo para Boston, que la hice en la maratón de Chicago. Y bueno, era pues cómo asumía ese reto, cómo lo vivenciaba, pero hay algo que yo creo que yo destaco mucho eso, y eso sí me dejó el fútbol, y es la capacidad que tenemos nosotros de rendir en competencia. Diego te habla de la consistencia, yo creo que eso es vital, porque hay un periodo de entrenamiento brutal para poder llegar a ese momento de esas 3 horas en el día de la competencia y poder sacar tu mejor rendimiento. Eso se logra con los entrenamientos, ¿cierto?
Y en los entrenamientos también se trabaja mucho la parte mental, es cómo voy a hacer para rendir, cómo voy a hacer para que al kilómetro 30, 32, donde todo el mundo dice que es el muro, cómo haces para sobrepasar esos momentos, y todo es desde la cabeza. Porque si vos estás bien entrenado, vos estás capacitado para hacerlo. Pero el momento de la competencia es donde no todo el mundo tiene la capacidad de dar el brinco. Entonces, claro, yo soy muy consistente. Diego a mí me pone cinco entrenamientos a la semana de corrida y yo te los cumplo los 5. Y mi esposa es igual. Creo que eso es muy importante también, que compartimos la misma pasión y nos acompañamos. Pero hacemos todo al pie de la letra de lo que él nos manda. Entonces llegamos muy bien preparados para la carrera, pero ya después, dentro de la carrera, ¿cómo la gestionas? ¿Cómo haces para poder dar lo que vos decís, esa milla extra, y todo está desde acá, desde la cabeza? Entonces yo me comporto diferente en los momentos de competencia. Entonces he tenido experiencia con Diego, que cuando estoy afilado, cuando llego bien entrenado, él me pone un plan de carrera y siempre lo hago por debajo, porque yo voy preparado para cumplir ese plan de carrera, pero durante la carrera siempre en mi cabeza está, tengo que mejorarlo, tengo que hacerlo más, tengo que dar ese extra. Y en los momentos que está supremamente complejo y que la cabeza te empieza para atrás y para atrás y para atrás, y a decir, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no sé cómo hace uno y va, y lo mantiene. Entonces, la gente, la dinámica de la carrera, todo, no sé, o sea, por ejemplo, en la maratón de Chicago, que vuelvo y digo, o sea, he hecho solamente una maratón, fue mi primera experiencia, mis primeras vivencias. Pero ya sos maratonista. Claro, el que hace maratón ya es maratonista. Claro, ¿no? Y de acá en adelante pues voy a seguir haciendo, y ya tengo medias y ya soy más experto en medias. Pero claro, cuando fui a esa experiencia, todo el mundo me decía, ojo, el muro, el 30, al kilómetro 30, al kilómetro 32. Entonces, me decían. Entonces un día hablando con otro compañero de running, me decía, hermano, no piense cuando llegue al kilómetro 30 y al 32 del famoso muro, deje eso a un lado. Sí. Eso, hágale que usted está preparado para eso. No. Y quizás una persona que no ha estado en la competencia desde niño como lo he hecho yo, le llegan esos momentos y empieza la cabeza para atrás, no vas a poder, ya estás liquidado, no sé qué, Y uno, por la experiencia, lo sabe gestionar un poco mejor. Y a mí llegó esos momentos y ¿cuál kilómetro 30, cuál 32? Antes iba más fuerte, ahí empecé más fuerte. Y ya en el kilómetro 38, 39, ya quería apretar para poder rematar. Y ya ahí sí el cuerpo no me dio. O sea, ahí sí ya quería arrancar y nada. Pero ahí está el otro tema de la cabeza. Pero ahí dije, no puedo bajar el ritmo. Por lo menos me tengo que mantener en lo que estoy. Y lo logré mantener hasta el final. Y eso lo saqué fue de pura cabeza. O sea, realmente usted estar preparado desde acá para mandarle mensaje a su cuerpo de que usted está bien entrenado y lo puede hacer. Ahora, una persona que no está entrenada, que no lo ha hecho, pues todo no puede ser desde la cabeza. Claro. Ahora un superhumano que lo haga, pues todo bien. Por ejemplo, yo no podría solo de cabeza competir en este momento con esta barriguita. Sí. Pero si estás entrenado y lo has hecho conscientemente, pues estás preparado para cumplir tus metas, tus objetivos, todo lo que te plantees. Vamos, muy teso. Vos sos muy teso y esta palabra es muy de nosotros, pero de verdad, cuando uno habla de una persona de alto rendimiento, pues a todo lo que hemos hablado y lo que conocemos de vos, lo sos y lo has hecho a lo largo de tu vida. Y ser otra cosa de alto rendimiento también es ser papá. Uy, sí, esa es la más grande de todas. Y siempre lo hablamos con deportistas, todo dice, la más es de alto rendimiento es ser papá. Pero qué bonito ver a tus dos hijos con ese cariño que te tienen, esa relación bonita que han construido con Laura como familia. Y eso también te tiene que hacer sentir muy orgulloso, porque a uno hay veces como que se le olvidan los logros, ¿cierto? A uno solo, todo el tiempo le están recordando el título después de 45 años del Medellín, pero no lo que lograste como hijo, chiquito, de haber sacado a tu familia adelante, lo que hiciste con tu hermano y con tu mamá, después de haber debutado tan chiquito y haber logrado lo que hiciste en Envigado, sí, como futbolista, de haberte ido para otros países y muchos pensarán que fue fracaso, pero todo lo que aprendiste y que construiste una familia, claro, que hoy la tenés, que hoy te reinventas como empresario, como esposo, presente papá.
O sea, has logrado muchas Sí, Vane, cosas. yo creo que esa, O sea, yo creo que de hoy sacas de aquí indudablemente, como, sí, no, ¡eh! es que eso es, ¡Qué rico! pero sabes que eso yo me lo recuerdo mucho, porque es que realmente es, yo hoy cuando veo a mi familia y veo a mis hijos, lo que tú dices de ver uno de los hijos y mi esposa, y ver la familia que hemos construido, y de haber pasado por momentos muy difíciles también como familia, como pareja, porque no todo es lindo, o sea, siempre en el proceso, lo que vos decías, hay altos y bajos, pero en estos días, por ejemplo, tenía que hacer una actividad con mi hija en el colegio, eh, y, y yo le decía a mi hija eso, o sea, realmente lo que yo hoy me siento orgulloso es de ver en las personas que se han convertido a ellos, ¿cierto? Eh, Porque cuando nosotros comenzamos a construir una familia, pues yo tenía 23 años, mi esposa tenía 19 cuando tuvo a Alejo, era todo un mundo de miedo, de, digámoslo así, de caos, De de no saber, de incertidumbre. incertidumbre, de saber qué va a pasar, si realmente uno sí tenía capacidad y la madurez para criar un hijo, no nos habíamos terminado de criar nosotros. Yo estaba en un momento de mi vida donde pues estaba con fama, que eso lo pone a uno, obviamente le hace a uno perder el foco, le hace a uno perder la realidad de lo que uno está viviendo en algunos casos, y viene Alejo y viene a decirnos, bueno, ya ustedes son grandes, ya van a tener un hijo y entonces ¿cómo van a hacer? Y todos esos miedos, y ya después viene Mares en el 2008, y ya hoy de vernos, mi esposa y yo todavía jóvenes, con unos hijos de 21 y 17 años. Pero qué nota, Ya, por eso, ahora entonces, sí, claro, total. ahora es una nota, y yo digo, qué bendición haberlos tenido jóvenes, porque ya hacemos planes juntos, salimos a viajar Sí. juntos una nota, salimos a rumbear Alejo, ya se te juntos. pasó, pues. Alejo ya hace rato, pues imagínate, salimos a rumbear juntos, vamos a los conciertos Sí. juntos. O sea, ya tenemos una vida muy bacana, como familia. Obviamente no dejamos de ser padres para ellos, pero también tenemos ese lado de parceros, de amigos, de ven y pasemos bueno, porque también no, generacionalmente no estamos tan distantes. Entonces podemos hacer planes juntos, y hoy lo agradezco mucho, pero yo siento que el mayor logro sí es, ver en lo que ellos se han convertido, o Claro. sea, en unos niños educados, disciplinados, con ganas obviamente de salir adelante, eh, respetuosos. Entonces ellos, hoy, entonces lo que te decía en la dinámica que hacía con mi hija en el colegio, le escribía y le decía que ese era, el mejor logro que había tenido en mi vida. Ay, qué bonito. Ay, sí, aquí yo que estoy bien sensible también me hace. Imagínate. Sí, ese es el mayor logro, el mejor Sí, título que has tenido. sí, total, total. Es que, a ver, los hijos es, como digamos, uno empieza a sentir que es como la continuidad de uno, de nuestras almas, de Como nuestros dice la seres. canción, la Exacto. de El Camino de la Vida, creo que se Sí, sí, llama. claro, exactamente. Sí. Y, y, y Alejo, por ejemplo, es supremamente parecido a mí, y Mares es muy parecida a la mamá. Entonces es como uno verse reflejado en ellos, o sea, es que Una mejor versión. el carácter, o sea, somos supremamente parecidos, tanto Mares, con Laura, como Alejo conmigo. Y obviamente uno se ve reflejado ahí, porque se ve reflejado en que, bueno, hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho con todas las dificultades, con todos los errores que seguramente cometimos como padres, porque uno criando niños a los 23 años, y lo que te decía, y Laura con 19, que quizás ni nosotros sabíamos cómo educarlos en su momento. Pero hoy vemos que el resultado es un resultado muy, muy lindo, muy hermoso, que ellos, antes que nada, son buenas personas, o sea, que son pelados que uno ve, y que tienen lindos actos, que son lo que te decía, eh, son respetuosos, y eso pues obviamente no tiene valor. Ese es el mayor logro, el legado, que yo sé que para vos también además saber qué legado le dejas a los demás cuando los tocas, por así decirlo, o cuando compartís con las personas que se inspiran hoy con tu historia, las que se han inspirado toda la vida gracias al trabajo que has hecho,
muchos niños también que se han inspirado con tu historia. Pues Mao, gracias. Qué espacio tan bonito conocer ese proceso, conocer esos resultados, pero también aprender de ellos hoy. Me siento muy honrada. No, gracias a ti, Vane, por la invitación y sí, creo que, a ver, uno de los mayores logros que yo he tenido en mi vida, Vane, es, mira, por ejemplo, ahora ir al estadio y sentir el reconocimiento de la gente. Porque es que no habla solamente del deportista, sino de lo que uno construyó durante tantos años como persona, en imagen, en lo que uno transmitía dentro de la cancha y en la forma de uno comportarse también con la gente. O sea, siempre fui una persona muy cercana de obviamente de los hinchas, de la gente que lo admira a uno, lo que tú dices, de gente que quizás se inspira con uno. Y hoy, después de 8 años de haberme retirado, sentir todavía ese cariño y el amor por la gente, eso creo que tiene un valor, pero incalculable. O sea, porque sinceramente, y lo digo de todo corazón, o sea, me siento muy bendecido que después de tanto tiempo la gente me siga pidiendo una foto, me pida un abrazo. Esas cosas, pues, no solamente, como te decía, no solamente hablan del deportista, sino de lo que uno ha sido como persona. Y ese creo que ha sido un logro también muy importante en mi vida. La verdad que es es hoy un motivo de orgullo gigante y obviamente eso es lo que uno trata de transmitirle a los hijos también, cuando uno los ve orgullosos porque a uno le piden una foto y tal, eso también creo que es muy chévere para ellos. Pues definitivamente, un ser humano mejor hoy de alto rendimiento. Gracias, Mao. Gracias, Vane, por la invitación. Y a seguir corriendo, bien delicioso. Claro, obvio. Vienen retos más grandes. Sí.